invitamos al escenario a Ailton de Souza, director de soluciones Azure de Microsoft LATAM, quien tratará un tema bien interesante, cuando las cosas se conectan a Internet. Bienvenido. Muchas gracias. Good morning, Anticom. Come on. De nuevo. Good morning, Anticom. Ahora sí, ¿no? Les engañé con el inglés, pero voy con mi malo español si no les importa. Bueno, mi nombre es Ailton Souza. Yo soy responsable en Microsoft para Latinoamérica de IoT y AI, inteligencia artificial. Con mucho gusto me sumo a ustedes el día de hoy y vamos a hablar un poco más allá que el tema de IoT, pero cómo esto está aterrizando ya en la región y algunos casos de aplicación importantes que se pueden disfrutar ya en el día de hoy. El QR Code tiene ahí mi contacto de LinkedIn y siempre pongo como unos temas interesantes de la región y cosas que se pueden disfrutar. Entonces, les invito a ver un poco más de qué se está haciendo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en IoT, les cuento un caso sencillo, ¿no? Es muy chistoso cuando yo voy con la familia y me preguntan qué hago en Microsoft, ¿no? Cuando hablo de IoT y AI, me miran así como, ¿de qué está hablando? Y esta es la realidad porque muchos de los proyectos de IoT donde hay más impacto, no se habla de IoT. Se habla del impacto del negocio, se habla de cómo mejorar la producción, cómo mejorar la productividad. Entonces, cuando pensamos en temas como IoT, igual lo que pasa con AI, nosotros entendemos que hay 4 pilares fundamentales que nos pueden ayudar a aterrizar como capacidades de IoT. Uno de los pilares es cómo conectar con sus clientes, o sea, cómo enganchar con sus clientes de una forma proactiva, cómo aprovechar lo mejor de información que se transforme en insights y acción. Pero también hay muchas oportunidades de optimización de operaciones, transformación de productos y además empoderar los empleados y colaboradores. Con esto, hay un tema que está en el centro de estas capacidades, que es la inteligencia y la capacidad de tratar data. Porque yo siempre comento que data es el oxígeno a inteligencia artificial y el oxígeno que hace funcionar IoT. Entonces, algunos números de mercado. Por ejemplo, la cantidad de cosas conectadas que se ven hoy día, pero más allá, la cantidad de cosas que todavía se van a conectar es impresionante. Además, hay una oportunidad bastante significativa de cómo monetizar y, como decía, transformar productos y ofertas a nuestros clientes. Cuando vemos compañías que ya tienen implementado una solución de IoT, y estamos hablando de nuestros clientes y en el mercado, tenemos como 80% de mejoría en los ingresos conectados con esto. Pero más allá que solamente las capacidades, ¿dónde vemos el tema de IoT? El tema de IoT está conectado con otras tendencias que son realidad en el día de hoy. Por ejemplo, la nube, ¿no? Capacidad ilimitada de cómputo que se puede utilizar a la medida y que se puede pagar a la medida. Azure es un ejemplo brutal de esto, con una penetración gigante en la región y que permite que clientes puedan como rápidamente tener un producto mínimo viable a la mano y con toda la capacidad de cómputo y servicios necesarios. Además, IoT, no solamente los sensores, infraestructura, red, software y otros elementos que son importantes que pueden aprovecharse de la nube, pero también de la frontera inteligente o del edge. Pero nosotros no vemos como un edge cualquiera, pero sí lo que llamamos de intelligent edge. O sea, inteligencia que está disponible ya en la punta, en la frontera, de forma que las capacidades se pueden distribuir. Pero ahí en el medio hay también un elemento fundamental que Microsoft ve como una oportunidad de democratizar la tecnología, democratizar el acceso a la información, que es el tema de AI. Entonces, con AI, la idea es de que se pueda avanzar más allá, de forma a transformar como data en información, información en insights, insights en acción. Con esto,
tenemos ahí un elemento de adopción que ya se nota en la región. Casos mundiales como Johnson Controls, como Rolls-Royce. Rolls-Royce, por ejemplo, hace mantenimiento predictivo utilizando modelos desarrollados por ellos, así como información historial de qué pasan con los motores, las turbinas, las piezas cuando se rompen. Entonces, esto permite como una agilidad bastante interesante. Y esto es parte de toda una revolución que ya está pasando como en todas las partes del mundo. Entonces, estas son algunos ejemplos de casos como Tetra Pak, Mars, que hace los M&M's, que, me encantan. Pero hay muchos casos, no solamente de clase mundial, y aquí me congelo a la foto que salga buena, ¿no? Gracias. Entonces, yo voy a terminar con unas demos, pero la visión que tenemos es como de productividad, las capacidades híbridas en la nube, on-premises, en el edge, inteligencia y la confianza. Entonces, cuando juntamos estos componentes, lo que Microsoft ve, cuando yo hablé de cómo democratizar estas capacidades, son básicamente elementos que permiten que ustedes puedan como reducir el tiempo a que se pueda aterrizar el valor de la solución, utilizar como herramientas y como capacidades que muchas veces ya están presentes en las compañías, y además conectarse rápidamente con las capacidades y necesidades de IoT en cada paso. Entonces, cuando hablamos del tema híbrido, estamos hablando de cómo conectar dispositivos legados, respuestas como casi en tiempo real, y además como costo reducido de ancho de banda. Pero más allá, conectar como dispositivos, sistemas operativos, diferentes protocolos, cuando es necesario, y claro, que puedan utilizar lógica propia de ustedes o utilizando capacidades ya existentes a sumar inteligencia al proceso. Cuando hablamos de inteligencia, la idea es de que se puede como desde, por ejemplo, una solución preconfigurada, y les voy a comentar un poco de cosas que ustedes ya pueden descargar y personalizar para que se pueda como probar y poner en producción rápidamente. La idea es de que se pueda no solamente mirar el pasado, pero igual predecir el futuro con base en tendencias históricas, pero también data y modelos predictivos. Entonces, el tema de data, como yo decía, es el oxígeno de AI y IoT, y es un tema fundamental de cómo podemos aterrizar estas capacidades. El tema de confianza también es importante, porque seguridad es un tema que preocupa a todos, y me preocuparía un día que mi horno, por ejemplo, pudiera como intentar estafarme. ¿Por qué? Porque perdió plata mientras hacía mining con su compañero en la nevera. Entonces, la confianza del dispositivo, de la nube, de la infraestructura es muy importante a que se pueda aterrizar las capacidades de IoT, pero que sean básicamente elementos positivos para el negocio. Y ahí vemos una capacidad importante cuando pensamos en Azure, que es como no solamente las certificaciones, compliance, cumplimiento de un montón de diferentes regulaciones de los países, pero también como soluciones ya comprobadas de IoT y de inteligencia. Entonces, la visión de Microsoft es conectar la nube inteligente y la frontera inteligente, pero de una forma sencilla, democrática, que todos pueden utilizar. Entonces, cuando pensamos en el Edge, hay también otras capacidades que están disponibles. Por ejemplo, tenemos capacidades que están como preconfiguradas, que cualquiera puede descargar, está en GitHub, es open source y todo, que son capacidades como preconfiguradas que ustedes pueden utilizar de monitoreo remoto, fábrica conectada y mantenimiento predictivo. Entonces, la misma solución que usa Rolls-Royce, ustedes pueden descargar, utilizar modelos de terceros o propios a implementar mantenimiento predictivo, sea una fábrica, una compañía de logística y otros ejemplos. Entonces, cuando hablamos de soluciones preconfiguradas, soluciones manejadas, y la capacidad de integración con la infraestructura y las aplicaciones existentes, esto seguramente acelera como la capacidad de aterrizar estas capacidades y aprovechar el máximo. Y claro, tenemos un ecosistema de socios en la región que permite no solamente aprovechar estos recursos de clase mundial, pero igual personalizar a las necesidades locales de ustedes, ¿no? Y vemos muchos casos mundiales. ThyssenKrupp está utilizando la misma solución de mantenimiento predictivo en sus elevadores. Esta es una solución de clase mundial y que ya está en uso, es un caso público. Justamente
utilizando capacidades de Azure y de IoT Hub y IoT Edge. Entonces, esto permite rápidamente que cuando las cosas se pueden conectar, se pueda justamente ingerir data de una forma bastante consistente y más allá llegar al nivel de acción después de sacar insights de ahí. Ahora, hay muchos ejemplos interesantes como de Schneider Electric, que hace análisis para como plantas, fábricas remotas y otros elementos. Y lo que anunciamos hace poco es un componente de hardware, un MCU llamado Azure Sphere, donde básicamente es un chip que tiene como diferentes capas de seguridad, autenticación, tiene criptografía de diferentes niveles, se integra con servicios trusted de Microsoft Azure y además corre como Azure Sphere OS, que es un sabor de Linux. ¿Okay? Entonces, que se puede personalizar a la medida y eso es un componente que ya está disponible en el mercado. Pero no solamente de casos de clase mundial, yo voy a hablar el día de hoy y terminaría con algunos ejemplos de la región. Arauco, que es un cliente en Chile, que en su producción de celulosa está utilizando nuestras capacidades de Microsoft IoT para monitoreo remoto de las plantas de celulosa. Entonces, con esto tienen como un caso bien interesante que ya está en producción hace mucho tiempo, más de un año. Aquí un caso local. Incluso yo creo que mi amigo Luis de Javerena está por ahí, pero este es un caso acá de Colombia, que pensamos no solamente en IoT, pero esto incorpora capacidades de inteligencia artificial, donde ante una foto de una palma puede identificar si hay, por ejemplo, una falta de un nutriente, de agua o lo que sea, y con esto tomar decisiones inteligentes. Entonces, este es un ejemplo interesante porque no solamente es de clase mundial, pero está basado acá en Colombia. Y hay otros. El Instituto Tecnológico de Monterrey, que usa capacidades de IoT de Microsoft, sensores en las salas, para que se pueda identificar ocupación, productividad y otros elementos. Entonces, esta es una solución que ya está implementada en su campus y está en producción con bastante éxito. Fractal, que es una compañía chilena que utiliza nuestras capacidades de IoT y Azure como la nube, pero utiliza muchísimo open source. Yo creo que si yo estuviera acá con ustedes hace 10 años hablando de open source y Microsoft, me mataban. Pero hoy día Microsoft tiene una presencia muy fuerte con la comunidad de open source y más allá el soporte a muchísimas capacidades ya directamente, nativamente en Azure. ¿Okay? Y como decía, hay un enorme ecosistema creciendo de forma mundial, pero también en nuestra región y en Colombia. Entonces, ¿por qué este crecimiento tan rápido de capacidades de IoT con Microsoft? Porque, uno, la rapidez de salir desde una idea a poner una prueba, un piloto, y en producción y generar un producto mínimo viable de forma eficaz. Pero también parte del éxito de Microsoft con IoT en la región tiene que ver con el ecosistema de socios presente por acá, que permite que estas capacidades que vemos acá, reconocidas por diferentes fuentes, que se puedan aterrizar con el conocimiento local. Entonces, la visión de nosotros de IoT es como IoT para cualquier negocio, a que acelere su capacidad de incorporar inteligencia al negocio. Entonces, ¿qué les dejaría acá como algunos elementos que les pueden simplificar la vida? Hay lo que yo llamo de como Solution Accelerators. ¿De qué se trata esto? Son soluciones como fin a fin, que se pueden personalizar. Son soluciones open source, que utilizan microservicios. O sea, si tú buscas en GitHub por Microsoft IoT Remote Monitoring, se buscan en GitHub por Microsoft IoT Manufacturing, por ejemplo, Predictive Maintenance. Hay diferentes ejemplos con código fuente que ustedes pueden incorporar, personalizar y con esto poner en producción de una forma muy rápida. Y seguro que de esta sala van a salir los 5, 10 casos siguientes que yo voy a tratar en el próximo año. Entonces, el reto que yo dejo a ustedes es quién se va a sumar a mí acá el próximo año con base en el éxito de esto que estamos hablando por acá. Y hay otras capacidades que ustedes pueden incorporar. Por ejemplo, simulación de dispositivos.
sea dispositivos en una fábrica, en un carro, incluso con drones. Hay muchas soluciones que se están implementando con drones en Colombia y que utilizan simulación de Microsoft que se llama AirSim, que está disponible a todos, para que se pueda acelerar por ejemplo, la investigación, pero también la implementación de estas capacidades, sea en un carro autónomo, sea en un dron o otra maquinería, por ejemplo. Entonces, muchas capacidades que tenemos como open source, directamente disponibles desde Microsoft, y con esto, muy rápido y eficaz que se puede implementar. Y antes de que yo me mueva, voy a hacer una demo rápida con los 4 minutos que me restan. Aquí tenemos algunos ejemplos en video de implementación no solamente de IoT, con diferentes dispositivos, con cámaras existentes, sensores y otros elementos, pero una aplicación real que aprovecha capacidades de Microsoft y Azure en AI. Por ejemplo, reconocimiento de caras, expresiones, situaciones de riesgo, por ejemplo, una careta ahí que no me gusta, ¿no? O un tipo, por ejemplo, que llega a una fábrica o que llega, por ejemplo, a la banca con un casco de moto. No me parece que sea una cosa razonable permitir, pero estos son ejemplos de cómo la inteligencia, como AI, como IoT y la nube se hacen realidad y no solamente una historia con colores y otras cosas. Entonces, mientras yo cojo el video, a que no sea como tan aburrido que yo esté acá y ustedes ahí, lo que voy a hacer es que voy a bajar, voy al otro lado ahora, mientras yo cojo el video, y vamos a ver algunos ejemplos reales de demostración de estas capacidades que vimos acá. Entonces, aquí lo que vemos en la pantalla mientras yo bajo es como el tema de traqueo de vehículos. Imagínate, por ejemplo, una carretera donde se puede revisar como amenazas, elementos de flujo de la gente. Entonces, esas son capacidades que se pueden rápidamente incorporar utilizando capacidades de Microsoft IoT y AI. Gracias. Bueno, mucho mejor que tengo que girar a ver qué voy a hacer acá, ¿no? Pero a terminar, esta es una solución de Schneider, una contraseña bien sencilla porque yo manejé por 3 años el negocio de seguridad mundial de Microsoft, entonces lo incorporé. Entonces, utilizando estos ejemplos de soluciones preconfiguradas, esa es una solución con Schneider, donde se puede, por ejemplo, monitorear como temas de agricultura. Entonces, puedo ver como dónde hay patrones de lluvia, vientos, temperatura, dónde está, por ejemplo, maíz y otros elementos. Aquí algo pasó, ¿no? Entonces, hay una alerta de evento por acá. Entonces, más allá que investigar con base en la inteligencia que ya está incorporada, yo puedo rápidamente tomar una acción. Entonces, me parece que el evento va a afectar justamente esta parte de la planta. Lo que voy a hacer, básicamente, voy a ver qué tipo de acción yo debería tomar. Aquí identifiqué la alerta, vemos que agua va bien, la velocidad va bien. Bueno, aquí hay una alerta, autoexplicativo, ¿no? Entonces, mientras yo veo, por ejemplo, la información de saturación, aquí el forecast de cuánto el evento puede afectar, lo que voy a hacer es que yo voy a mover este elemento a que yo pueda aprovechar el máximo del evento y que no me complique la operación de toda manera. Entonces, este es un ejemplo con muchos colores, muchos elementos, pero la verdad es que esto empezó desde una solución preconfigurada que ustedes pueden descargar ahí en GitHub, ¿ok? Entonces, gracias, mi amigo. A terminar, vimos acá el tema de vehículos y sumando las capacidades de IoT y AI, aquí hay un ejemplo que seguro que no pasa en Colombia, un tipo que cruza la calle o la carretera en el medio de los carros, ¿no? Digamos que esto pudiera pasar acá. Esto seguramente es mejor utilizando IoT y AI de que, por ejemplo, tener un señor con un sombrero dormido enfrente a 2000 pantallas sin saber qué está pasando. Entonces, esa es una cosa que no va a sustituir al señor que monitorea, pero sí va a dar mucho más capacidad a este señor que puede tomar acciones como proactivas o acciones reactivas, ¿no? Entonces, con estos ejemplos que vemos acá, estoy utilizando capacidades bastante básicas de microservicios y hay muchos ejemplos de códigos de implementación
utilizando Azure y Microsoft AI, Microsoft IoT. Estas son capacidades que invitaría a todos a que puedan aprovechar el día de hoy. Y como me olvidé de mi clicker, pediría a mi compañero allá que pueda avanzar al siguiente, donde yo termino. Ahí. Entonces, al siguiente, por favor. Es que me olvidé de mi dron que iba a hacer este clicker de una forma sencilla. Entonces, mi invitación a ustedes es como utilizar estas soluciones y estos escenarios que les comenté el día de hoy, a que puedan empezar rápidamente con un piloto, una prueba, una maqueta, y de ahí aprovechar, personalizar, adecuar a la medida al negocio de ustedes. Y en la siguiente lámina, una vez que me olvidé de mi clicker, yo tengo ahí algunos links y alguna información que puede servir a que ustedes puedan hacerlo el día de hoy. Y además, un anuncio antes que yo me va. Microsoft está lanzando como parte del compromiso de capacitación e inclusión, que es un tema muy importante a Microsoft. Anunciamos el tema de IoT School y AI School. Entonces, es una escuela con clases de IoT y AI desde el básico en la web que pueden tomar como on demand, y en este momento se lanzó en inglés, pero el anuncio que quisiera hacer hoy, por la primera vez acá en Andicon, el anuncio es de que nosotros estamos lanzando de pronto IoT School y AI School en español. Entonces, este es el compromiso de avance del país, pero también parte de nuestro compromiso de apoyar industria, a que cualquier persona o compañía pueda hacer más. Con esto, muchas gracias por tenerme por acá, de escuchar mi malo español, y por ahí estaré con ustedes a que tuvieran la oportunidad de hablar un poco más tarde. Gracias a todos, que tengan un lindo día.